Amigos, muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida. Espero que estés muy bien, que la estés pasando muy bien. Y bueno, ya es viernes. A lo mejor muchos de nosotros ya estamos por aquí esperando el descanso o preparándonos para ese momento que viene el domingo, Día del Señor. Entonces, bueno, de cualquier manera, es un día de descanso, es un día familiar que muchos lo merecen, ¿verdad? El tiempo corre muy rápido, hay que hacer tantas cosas que terminamos eh, verdaderamente exhaustos, sí, ¿verdad? Cuando terminan la semana. Y luego más las familias que ya empezaron las escuelitas. Uf, la adaptación de los niños. Bueno, pues sí, no está fácil. Pero pues nos da muchísimo gusto saludarte y gracias. Yo les agradezco siempre el privilegio de su compañía. Eh, Quiero decir que especialmente para nuestros amigos, para nuestros voluntarios, para nuestros benefactores, quiero compartirles también una buena noticia que estamos pensando, estamos organizando una mañana de reflexión sobre el compromiso en el servicio o el servicio en el compromiso cristiano. Esta mañana la estamos preparando precisamente para nuestros equipos voluntarios servidores, pero está abierto a aquel que es servidor en su parroquia y que desea empezar las actividades con una reflexión sobre ese compromiso y tratar de responder a preguntas si estoy verdaderamente comprometido con Dios y conozco lo que Dios me está pidiendo. Tratar de responder un poco a estas preguntas sería el reto para este sábado 3 de septiembre, donde el titular de Voz de Vida, el señor Pepe Romero, estará dándonos algunos puntos a meditar durante la mañana de septiembre 3 allá en las oficinas de Ceballos. Comunícate con nosotros al 833-883009 para que, por supuesto, te podamos dar más información, los detalles y registrarte. El donativo es solo $25 y bueno, estaremos ahí trabajando, requerirás tu Biblia, tendremos tiempo de meditación, tiempo de oración, tiempo para compartir. Lo importante en algún momento dentro de nuestro servicio es poder revisar si estamos haciendo lo que verdaderamente Dios nos pide. Entonces, queda la invitación abierta para ti. Es bajo el lema de ¿me amas más que estos? Bueno, pues el Señor nos lo sigue preguntando a cada uno de nosotros. ¿Me amas más que estos? Especialmente aquellos que nos decimos que conocemos al Señor y que le estamos sirviendo de todo corazón, así como el Señor le hizo la pregunta a sus cercanos, pues también nos hace la pregunta a todos nosotros. ¿Me amas más que estos? Te esperamos en septiembre 3 y ya está abierta los registros para aquellos que puedan estar interesados. Esta mañana, ¿qué vamos a tener? Esta mañana. Bueno, esta mañana, en virtud de este pasaje del Evangelio, vamos a platicar un poquito sobre el matrimonio, algunas pinceladitas, y vamos a platicar un poquito sobre el divorcio, algunas citas bíblicas. Así que como otras ocasiones, ya te he dicho a ti, ya te he pedido, cuando nos encontremos en este espacio, estate listo con la Biblia
el papel y el lápiz, que estas notas pudieran servirte en algo en tu servicio o en tu vida personal, para reflexión personal o para compartir con tu cónyuge. Entonces, Biblia, papel y lápiz. Yo quisiera empezar este tema, bueno, no sé si irnos de una vez con el Evangelio para que veas de qué se trata. Vamos con el Evangelio. El Evangelio nos dice en esta mañana, ¿es lícito repudiar a un hombre, a su mujer, por cualquier motivo? ¿Es lícito? Y nos lo está preguntando. Está enfrente, en pantalla, el Evangelio de este día. Y él le respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejarán al hombre a su padre y su madre se unirán a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, son una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos le insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Y el Señor contestó, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de una unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así desde el vientre de su madre y otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Ay, ay, ay. Miren, quiero empezar haciendo este comentario. Cuando en este pasaje vemos la referencia de Moisés, aquí están tomando el Antiguo Testamento. Le están diciendo al Señor, Señor, pero en la antigüedad esto estaba permitido. La ley antigua, esto estaba permitido. Pero si tú te das cuenta, cuando el Señor contesta, al principio no era así, el Señor no se está remontando a la ley antigua, se está remontando a los orígenes, al plan de Dios. O sea, el plan de Dios es uno. En el principio los creó hombre y mujer. Aquí está. El creador desde el principio creó hombre y mujer y les dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con la mujer. Este era el plan de Dios. El plan del hombre cambió y en los antiguos, en el Antiguo Testamento, en la ley antigua, permitió repudiar a la mujer. Entonces, el Señor no está contestando con la ley antigua. Está diciendo es que para empezar, ni siquiera así como se cree en la ley antigua, fue el objetivo del matrimonio, del origen del matrimonio pensado por Dios. O sea, noten la respuesta del Señor. No se va a la ley, se va al principio. El principio, desde el principio, ya había una meta muy clara sobre el plan de Dios para la familia. En este sentido, yo me atrevería a preguntarte a ti, amigo que me escuchas, ¿conoces el plan de Dios para la familia, para el matrimonio? ¿Lo has leído? ¿Sabes cuál es el concepto de matrimonio según Dios? Bueno, a veces que no tenemos ni siquiera las respuestas claras
a estas preguntas que son inherentes a lo que el hombre está viviendo día a día. Mas, sin embargo, sí asumimos y le tratamos nosotros de dar una respuesta. Déjame decirte algunas cosas. Este texto que leímos en el Evangelio del día de hoy es uno de los fundamentos de lo que es conocido como la teología del cuerpo. Es decir, este es esa carta magna escrita por San Juan Pablo II que está compuesta de varias catequesis durante las audiencias de los miércoles sobre el matrimonio. Obviamente, en esas audiencias y en esas catequesis hay muchísimo contenido. Vamos hoy a revisar algunos parrafitos de lo que se refiere a la llamada teología del cuerpo. Bueno, dice Cristo, y se remite 2 veces al principio, que es el comentario que estamos haciendo de la respuesta que Cristo da a aquellos que le están cuestionando, ¿no? Ese significado de este principio es la primera herencia que cada uno de nosotros como seres humanos en el mundo, varón y mujer, nos da nuestro Señor. Es el primer testimonio de la identidad humana según la palabra revelada. Es la primera fuente de la certeza, de la vocación del hombre, que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, la respuesta que Cristo da es una respuesta que tiene también un significado histórico, y no solo histórico, ¿no? Los hombres a lo largo de todos los tiempos se están haciendo preguntas sobre el mismo tema, pero también lo hacen los contemporáneos, ¿no? Y sus preguntas no se remiten solo a la ley de Moisés, que además, como dijimos, permitía el repudio, sino a otras circunstancias y a otras leyes. Ay, perdón. Es que, tú sabes, mi problema es dormir. Bueno, estas preguntas, cuando llegan, están cargadas de problemas. Sabemos que hay preguntas concernientes al matrimonio, preguntas concernientes a la familia, preguntas que se siguen haciendo a nivel conciliar o posconciliar o en el periodo posconciliar de las más diferentes circunstancias. Son preguntas a los esposos, a los novios, a los jóvenes, a los escritores, a los publicistas, políticos, economistas. Es una palabra que tiene que ver con la cultura y la civilización contemporánea. Por tanto, por el impacto de estas preguntas, las respuestas de Cristo son respuestas que también daría a los hombres de nuestro tiempo y a las preguntas tan impacientes que todavía son fundamentales que fueron hechas en aquel tiempo por parte de los fariseos. Cuando Cristo contestaba esas preguntas, Cristo se remitía al principio. Y esta manera de hacerlo era de una manera decisiva y esencial. Cuando el hombre actual, quiere irse separando de ese principio y de ese origen para poder formular dimensiones que llegan a separarlos del principio bíblico, ¿no? Con puntos de vista, por cierto, cada vez más distantes al origen de la creación del mismo hombre, de la creación por Dios hacia el mismo hombre. Cristo no se ve sorprendido. No se ve sorprendido por estas circunstancias, por estas situaciones, ni por esas preguntas. Y a veces
podríamos pensar que si estuviera caminando entre nosotros, nos seguiría remitiendo al principio, nos seguiría diciendo, hey, recuerda tu origen, recuerda quién te creó, recuerda el principio. Por eso es de que nosotros debemos de dar pie a un análisis más profundo que responda con verdades fundamentales y elementales a todo ser humano, particularmente tanto sea hombre como sea mujer, ¿no? Y obviamente, cuando hacemos esto, tocamos el origen y el principio de la naturaleza humana, pues también entramos al misterio de la identidad humana. Entramos al misterio de la creación, entramos a la perspectiva de la redención, porque no hay otra manera, diría San Juan Pablo II, de poder construir una antropología teológica, o sea, es el estudio del hombre, pero en su relación con Dios, ¿no? Y entonces es aquí donde la teología del cuerpo traía o trae a nosotros ese origen, esa visión plenamente cristiana sobre el matrimonio y la familia. Y se pone en especial relieve con Pablo VI, cuando en su encíclica de problemas, dedicada a los problemas del matrimonio y de la procreación desde el punto de vista humano y además bajo la responsabilidad cristiana, hace referencia a esa visión del hombre, ¿no? Podríamos decir que para la respuesta a esos fariseos en aquel entonces, Cristo presenta la visión integral del hombre, que es la única respuesta válida y fundamental a las preguntas relacionadas con el matrimonio, relacionadas también con la procreación. Y eso le da al hombre una visión integral que le permite ser construida desde ese origen, desde ese principio. Bueno, pues la mentalidad contemporánea también es muy diversa. Somos hijos de una época con el desarrollo de muchas disciplinas, pero muchas veces esta parte integral del hombre puede verse rechazada y puede verse sustituida por ideas y conceptos parciales, ¿no? Que se van a detener en eso llamado compositum humane, o sea, una composición del hombre que no alcanzan al integrum del hombre. Es decir, el hombre contemporáneo empieza a responder a estas preguntas no con una perspectiva integral del hombre, sino con un concepto parcial del hombre. Y si a esto le agregas ciertas tendencias culturales que son más verdades parciales, el hombre se convierte simplemente en un objeto de determinadas técnicas que cuando es un sujeto responsable de sus acciones. Entonces, la respuesta que Cristo le da a los fariseos es un sujeto que decide sobre las acciones propias a la luz de una verdad integral, originada, por supuesto, en experiencias fundamentalmente humanas. Esto es la verdad que Cristo nos hace, buscar al principio, remontarnos a ese génesis, desde donde parte todo concepto del hombre. Cuando nosotros hacemos un estudio de estos capítulos, somos conscientes de esta gran necesidad de esa teología del cuerpo. Al principio, nos dice relativamente sobre el cuerpo humano desde una perspectiva naturalista y contemporáneo de la palabra. Pero desde el punto de vista del estudio, nos encontramos con un nivel más profundo, más profundo.
Entonces, el significado del cuerpo humano es también parte de la estructura del sujeto personal. La reflexión de esos textos nos debe remontar, por supuesto, a esa esfera de varón-mujer en una reflexión intersubjetiva, en una reflexión de su sexualidad adquirida desde ese principio, para que esté fundamentada con un valor cristiano. Entonces, todo esto nos hace cambiar mucho el concepto del matrimonio y la vivencia del matrimonio. Queremos respuestas prontas a la búsqueda de los desafíos del matrimonio y la familia actualmente, pero no las vamos a tener si no tenemos ni una respuesta, una perspectiva integral del hombre y si lo separamos de su única verdad que fue creado por Dios y que hay un plan de Dios para el hombre. Dicho de otra manera, visto desde otra manera, pues no va a ser posible su comprensión. No. Lo que no sé es si el hombre actual, si tú y yo sabemos lo que es el matrimonio. Lo que yo no sé es si nosotros conocemos verdaderamente ese plan de Dios para el matrimonio, que responde a todos los desafíos que existen. Bueno, pues yo recuerdo la Conferencia de Obispos de Estados Unidos justamente escribió un texto del matrimonio de acuerdo al amor y el plan divino de Dios. Lo recuerdo muy bien porque me tocó hacer un taller en relación a este texto. Está compilado en pocas páginas, pero su información es verdaderamente esencial. Como líderes, como servidores, como cristianos, como esposos para nuestra vida familiar. Y en este sentido, este documento empieza justamente presentándonos el tema con el concepto del matrimonio, el cual voy a traer aquí, voy a copiar, voy a poner al frente en pantalla para que tú lo puedas ver. Son las primeras páginas de este documento tan importante que fue elaborado aquí por la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. Ve en pantalla y después nos vamos a hablar un poquito más ampliamente también del divorcio, teniendo en claro qué significa el matrimonio. En pantalla nos dice, el matrimonio es una institución establecida por Dios, aquí está el principio, por el Creador, ¿verdad? Aquí está nuestro origen. Es una alianza, ojo, aquí están las características, permanente, fiel, fructífera, entre un hombre y una mujer con libre consentimiento. Miren, todo lo que es el concepto del matrimonio nos habla del objetivo y la misión del matrimonio. Nos habla de las características del matrimonio. Entonces dice, es una alianza permanente, es una alianza fiel, es una alianza fructífera entre un hombre y una mujer, que se establece con un libre consentimiento, lo cual es una de las preguntas que el matrimonio le tienen al matrimonio cuando llegan al altar. ¿Vienes tú aquí libre, ¿verdad? Con tu libre consentimiento? Porque cualquier coacción ya pone a este matrimonio, le hace perder su validez. Entonces, aquí están las características y aquí está el propósito, que tiene dos propósitos. El bien de los cónyuges, ese es el llamado propósito unitivo, y el de la procreación. El propósito unitivo, unirse y
la procreación, ser productivo, ser fructífero. Solo con el concepto de matrimonio ya tenemos el desafío. Yo creo que no es los desafíos que la actualidad ponen al matrimonio, sino el matrimonio, los desafíos que nos pone a los hombres actuales, porque muchos no conocemos este concepto de matrimonio, ni sus características, ni su propósito. ¿Qué podemos defender si no lo conocemos? Características, propósito y misión de lo que es el matrimonio. Por tanto, el matrimonio no es nada más una institución privada, es el fundamento de una familia. Hablamos de la procreación. Por tanto, el matrimonio no es como la sociedad nos los dice, nada más la unión de dos personas. No, es la unión de un hombre y una mujer más allá de una unión física. Es también una alianza espiritual, propósito unitivo. El matrimonio supone ser el culmen del amor y su fundamento, ¿verdad? No es así como el mundo de hoy lo visualiza. Y por el propósito de la procreación, pues por supuesto que hace el matrimonio el fundamento de ¿qué? De la familia, ¿no? Dice, el matrimonio es importante para la formación de la siguiente generación. Bueno, cuando hablamos del propósito de la procreación, que se entiende que es el principio de una familia y que está hablando de los hijos, la procreación, la productividad, se entiende que toma la responsabilidad que implica estos hijos. En esa responsabilidad, su educación. Por tanto, somos los matrimonios responsables de la formación de las futuras generaciones. Y cuando hablamos de las futuras generaciones, somos responsables de esta semilla llamada matrimonio para la sociedad en general. Entonces, dice el documento, los hombres y las mujeres son iguales, sí, como personas, pero no como género. Hay un hombre y hay una mujer. Hay una relación entre ellos y esa relación es total y complementaria. De esta manera hacen posible una comunión común, unión, en donde se expresa el amor mutuo, ¿no? Y al expresarse el amor mutuo va a dar origen a generar, no crear. Hay un solo creador. La palabra correcta es a generar una vida nueva, ¿no? Y este es el principio de la familia. Ninguna relación simboliza la vida y el amor como la que existe dentro del matrimonio. No hay otra. No hay otra. Entonces, los dos, esto que acabamos de hacer, es lo que explica que los dos propósitos vistos en el matrimonio, el propósito unitivo y el propósito de generar vida, van inseparables. Ojo con esto. Generar vida es un fruto del matrimonio. Entonces, ahí está el propósito del matrimonio y dice, va inseparable. Ahorita tenemos el desafío de que hay mujeres que simplemente desean tener hijos, no una familia, no un matrimonio, no. Por eso se establece muy claro, una lleva a la otra no niega a la primera, ¿no? Y de esta manera, el propósito unitivo significa que el hombre y la mujer van a participar del amor de Dios, ¿no? Y los dos van a convertirse en esa sola carne, van a brindarse la ayuda, el servicio mutuo. Y en los sacramentos sabemos que el matrimonio
es un sacramento de servicio, junto con ¿cuál? El de la vocación sacerdotal. Entonces, en este sentido, yo te tengo a ti una pregunta. Ahorita, con lo que hemos dicho, yo te tengo la primera pregunta que tú puedes contestar. ¿Es el divorcio una opción actual? Bueno, si hablamos del concepto de matrimonio, no vería la opción. Pero si hablamos de las circunstancias de los matrimonios, probablemente eres tú quien diga, bueno, es que depende, porque si bien nuestra ley o nuestra fe no está de acuerdo con el divorcio, también hay casos en los que está, excepto estos, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, puedes tú ahí a lo mejor dar tu opinión o contestar sí, no o depende, porque muchos de nosotros ni siquiera sabemos cuál sería verdaderamente la respuesta. No lo sabemos. Sí, no o depende. ¿Qué piensas tú? ¿Conocemos el matrimonio o no? Entonces, el propósito procreativo reconoce que ese amor conyugal es lo que hace la transmisión de la vida y que los hijos son el fruto de esta unión. Por tanto, los hijos son el don del matrimonio. ¿Qué tal? Si hay alguien aquí que me diga, Gloria, pero es que el matrimonio es un don, claro, no está equivocado. El matrimonio es también un don para la iglesia, para la iglesia. Bien, quiero presentar un poco sobre el divorcio. Entonces, ¿cómo queda el divorcio? ¿Qué es lo que dice la Biblia del divorcio? ¿Cómo poder hablar del divorcio si no conozco las citas o la perspectiva bíblica del divorcio? Bueno, pues hay controversias de si el divorcio y el segundo casamiento son permitidos de acuerdo con la Sagrada Escritura. Vamos a revisar un poco algunas citas, citas de la Sagrada Escritura según este tema. Principalmente cuando nosotros nos vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 32 y en el 19, que es un poco el que se presenta, estamos en torno a este contexto, en el versículo 9, dice la frase, excepto en caso de infidelidad conyugal. Es la único que en la Escritura probablemente se permita el divorcio, ¿no? Es lo único. Muchos intérpretes entienden esa cláusula de excepción como la infidelidad conyugal durante un periodo de esponsales. Sin embargo, dentro de los judíos, un hombre y una mujer se consideraban ya casados, inclusive mucho tiempo antes, cuando estaban comprometidos, es decir, cuando ya están prometidos, ¿no? Y este punto de vista, la inmoralidad, entonces, desde aquí empezaba, ¿no? Y la inmoralidad en el periodo ya de esposos era la única razón válida para el divorcio. Ahora, la palabra griega que se traduce como infidelidad conyugal es una palabra que puede significar cualquier otra forma de inmoralidad sexual. Esto puede ser la fornicación, la prostitución, el adulterio, es decir, es más amplia de lo que nosotros podemos estar imaginando. Por tanto, probablemente nuestro Señor está diciendo que el divorcio es
lícito si se comete bajo una inmoralidad sexual. ¿No? Las relaciones sexuales son también esa parte integral del vínculo marital. Dice la Escritura, dice el libro de Génesis, serán una sola carne. ¿No? Así que una ruptura de este vínculo por medio de las relaciones sexuales fuera del matrimonio debe ser ya una razón lícita para el divorcio. Entonces, Jesús también tiene en mente lo que es responder al segundo matrimonio. Y en este pasaje, la frase que se utiliza es, y si se casa con otra, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 9. ¿No? Esto significa el divorcio y el segundo casamiento, entonces serían permitidos en una instancia bajo esa cláusula de excepción, sea como sea interpretada. Pero es importante notar que solamente a la parte inocente se le permite casarse, aunque no está indicado en el texto. Porque la concepción del segundo casamiento después del matrimonio, perdón, después del divorcio, es la misericordia de Dios para aquel contra quien se le ha cometido el pecado o la ofensa, no para el que ha cometido la inmoralidad sexual. Y este es otro aspecto también muy interesante con una perspectiva bíblica que por supuesto no puede ser asumida solo por nuestra ley natural. Nos dirige a nosotros ese anhelo de la vida eterna, ese Dios que está en lo alto, que va dirigiendo nuestros pasos, por tanto va a dirigir nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, se habla como un acto de misericordia a la víctima, ¿no? No al ofensor. Oh. Y pueden haber todavía inclusive muchos elementos donde esa parte culpable se le permite volver a casarse, pero tal concepto tampoco es enseñado en ese texto. Ahora, algunos entienden la primera de Corintios en el capítulo 7, en el versículo 15, como esa excepción. No. Esa excepción que permite el segundo matrimonio si el cónyuge incrédulo se divorcia de un creyente, pero el contexto no menciona el segundo casamiento, sino que solamente dice que si un creyente no está obligado a continuar un matrimonio a su cónyuge no creyente y se quiere ir, ¿no? Si dice que un creyente no está obligado a continuar un matrimonio si su cónyuge no creyente se quiere ir. Y otros afirman que el abuso se hace conyugal o se hace infantil, esa es una razón válida para el divorcio, aunque tampoco se menciona de manera descriptiva en las Sagradas Escrituras, pero pudiera darse el caso. Nunca es sabio podernos hacer asunciones y conjeturas con la palabra de Dios. Algunas veces se puede caer en la discusión de esa cláusula de excepción ante el hecho que lo que pueda significar es la infidelidad marital. Y este es un permiso de divorcio, pero no es la solicitud de divorcio. Cuando se ha cometido adulterio, una pareja puede, por gracia de Dios, saber perdonar y comenzar a reconstruir el matrimonio. Dios nos ha perdonado mucho más. Con seguridad podemos tomar ese hecho como un ejemplo para perdonar el pecado del adulterio, pero en muchas instancias el cónyuge no se arrepiente y continúa teniendo una actitud de inmoralidad sexual. Posiblemente ahí es donde el Evangelio de San Mateo, el capítulo 19 y versículo 9, puede ser aplicado, porque muchos también pueden buscar volver a casarse rápidamente después de un divorcio, cuando el deseo de Dios es que hubieran permanecido solteros.
Algunas veces Dios llama a una persona a permanecer soltera, de manera que su atención no sea dividida. Ahora, en el segundo casamiento, después del divorcio, puede ser una opción de algunas circunstancias, pero no significa que es la única opción. Es doloroso y yo creo que quienes han pasado por este trago amargo pueden hablar más al respecto, pero verdaderamente es el divorcio doloroso, particularmente entre los cristianos profesantes. Es tan alto el dolor como si fuese ante un incrédulo. La Biblia, la Sagrada Escritura, nos deja en alto de que Dios no quiere el divorcio. Vamos a ir a Malaquías en el capítulo 2, en el versículo 16. Vamos a ver qué nos dice. Malaquías, a ver si lo quieren por favor anotar, mientras yo encuentro la cita. Pues ya me pasé, ¿verdad? Vamos a ver, Malaquías, capítulo 2, Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Dice así, vamos a tratar de descubrir lo que nos dice el autor. Ay, 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 se me pierde. Bueno, a ver, vamos a volver a buscar. Ay, es que están tan las hojitas, ya las tengo tan. Con razón. Ok. Ahora sí, ya estamos aquí. Ok. Capítulo 2, versículo, perdón, estaba buscando, es que se me movieron las hojas y uy, tuve que volver a buscar. Capítulo 2, versículo 16. Dice, para 16. Dice así, odio el divorcio, dice Yahvé, Dios de Israel, y al adulterio que aparenta ser un hombre bueno. Tengan mucho cuidado y no cometan esa traición. ¡Wow! ¡Wow! No. Y esa reconciliación y ese perdón debería de marcar la vida de un cónyuge, de un creyente. ¿Para qué? Para hacer algo diferente en su matrimonio y trabajar en una reconstrucción. Dios reconoce que el divorcio se va a dar aún entre sus hijos, no es lo que quisiera, ¿no? Pero un creyente divorciado o que se vuelva a casar no debería tampoco sentirse menos amado por Dios, porque si el divorcio, aún si su divorcio o segundo matrimonio no estuviera cubierto bajo esto que le llamamos esas cláusulas de excepción, ¿no? Dios a menudo utiliza una desobediencia pecaminosa de los cristianos para llevar a cabo una gran cantidad de obras buenas. Bueno, yo no sé si tú habías escuchado esto. Está justo en Malaquías, en el capítulo 2, ofrece varios versículos en relación al matrimonio. Dice, respeto al matrimonio. Respeto al matrimonio, odio el divorcio.
y aquel adulterio que aparenta ser un hombre bueno. Tengan mucho cuidado de no caer en esta traición. Sabemos cada día menos de lo que significa el matrimonio. O quizás simplemente no hemos puesto la atención de lo que significa el matrimonio. De ahí que volvamos a los orígenes. Muchas preguntas que plantea el hombre contemporáneo son para nosotros los cristianos también preguntas, y especialmente para aquellos que quieren prepararse para el sacramento del matrimonio en la iglesia, ¿no? Porque no son preguntas a la ciencia, son preguntas de la vida humana. Y muchos hombres y mujeres cristianos buscan en ese matrimonio la realización de su vocación. Muchos quieren encontrar en ese matrimonio el camino de la salvación y la santidad. Por eso es muy importante la respuesta de que Cristo le da a los fariseos. Todos estamos llamados a esa teología del cuerpo, cuyo principio lo encuentra en el libro de Génesis, el contenido de su vida y su comportamiento, que es indispensable para el camino de la vocación, para la conciencia del significado del cuerpo, esa masculinidad, esa feminidad, para la conciencia del significado esponsal del cuerpo, para la conciencia del significado generador de la vida, pero también para el comportamiento en los sentimientos. Y solo así llegar al trasfondo de una civilización con sentido, una civilización de amor, ¿verdad? De esta manera, San Juan Pablo II en esa teología de cuerpo nos habla de recuperar la dignidad del hombre por la redención del cuerpo, la dignidad del hombre por la redención del cuerpo y el significado del cuerpo, tanto personal como de comunión. Estas meditaciones fueron dedicadas justamente a ese tema tan importante, porque San Juan Pablo II quería dar una respuesta exhaustiva a tantas preguntas apremiantes, ¿no? Debemos de tomar, decía él también, meditando sobre el Evangelio de San Mateo, destacar el carácter particularmente sintético de la primera enunciación, aquella aquella que nos da en el Sermón de la Montaña, cuando habla del corazón humano con respecto a la concupiscencia del cuerpo, pero también la que Jesús se refiere a la resurrección futura. Son dos enunciaciones que también llevan a cabo a las reflexiones. Y con este documento, San Juan Pablo II también dio la oportunidad a este pueblo de Dios para hablar del celibato, para hablar de la castidad, ¿no? Temas, sin duda alguna, que también son importantes. ¿Sabes? San Agustín hablaba del matrimonio y de una manera muy hermosa, porque San Agustín, por supuesto, decía que en el matrimonio hay una bondad y que para el matrimonio simplemente todo es el amor, ¿verdad? San Agustín veía al matrimonio como digno de honor. Pero fíjate muy bien, al hecho nupcial para San Agustín, si el matrimonio era digno de honor, el hecho nupcial digno de ser inmaculado. Por eso él decía
que justamente cuando hay una ofensa tiene una consecuencia grave, ¿no? Que nosotros tendríamos que buscar la bondad de ese matrimonio, no la degradación de ese matrimonio. Entonces, si reflexionamos el matrimonio de acuerdo a San Agustín, también son palabras de inspiración. Él decía que lo absurdo y lo falso era lo que no es matrimonio y era lo que es el adulterio. Lo que no es matrimonio y lo que es el adulterio. ¿Y sabes por qué? Porque él decía que el matrimonio y la continencia eran los bienes. Matrimonio y la continencia eran los bienes, que la salud y la debilidad del cuerpo eran los males, ¿no? Pero la salud corporal y la inmortalidad del alma eran los bienes. Entonces, esta reflexión de San Agustín con el matrimonio, wow, pues obviamente le da un sentido espiritual profundo, más allá del simple hecho social o corporal o físico que está viviendo el hombre actual o el joven en esta etapa contemporánea, esto tan hermoso que Dios nos ha dado a ti y a mí, que es el matrimonio. Nosotros como católicos, como cristianos, deberíamos de empezar a leer más, a estudiar más y a reflexionar más el sentido del matrimonio según el plan de Dios, porque nuestros matrimonios deben de estar fundamentados y ser vividos de acuerdo a ese plan. ¿Cómo podemos combatir lo que el matrimonio, la sociedad presenta como matrimonio en esta etapa contemporánea? Pues, discúlpame, yo solo veo un camino, conocer el matrimonio de acuerdo al plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios para el matrimonio? ¿Lo conoces tú? Estaremos nosotros tratando de ayudarte a encontrar esas respuestas, porque estamos trabajando para ello. Y próximamente, justo un grupo de nuestros ministerios van a realizar un retiro de matrimonio, tratando como parte de su preparación para hacerlo llegar hasta ti. Documentos sobre el matrimonio, no hay que buscar tanto. Lo básico ya está en nuestra iglesia, la teología de cuerpo, los pensamientos de San Agustín, o simplemente este resumen, este manual de pocas líneas escrito, preparado por la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, que pone a ti, hombre cristiano, a ti, mujer cristiano, en la perspectiva real de tu matrimonio. Concepto, características, propósitos y misión, que tristemente los matrimonios católicos actuales desconocen. Recemos por los matrimonios, recemos por estos dones de matrimonio que son los hijos, recemos por este don del matrimonio, fruto del matrimonio que es la familia. Y el don de la iglesia, ¿cuál crees que es? El matrimonio. Gracias. Nos estamos escuchando, nos estamos hablando y estén ustedes pendientes a través de nuestras páginas. Cuídense mucho.